tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy por Mantra FM y vamos a hablar de los sistemas de protección energética. Antes de comenzar, me gustaría que sintamos nuestro cuerpo físico, que de algún modo es el asiento material de los otros cuerpos, es decir, la estructura del cuerpo físico nos da pistas del funcionamiento incluso de la estructura de los cuerpos que están vibrando en el invisible, es decir, del cuerpo astral, donde se mueve la energía, se mueve el prana, y es el cuerpo en donde de alguna manera también muchas veces sentimos esos impactos energéticos que luego afectan nuestro estado de ánimo. Si pensamos en el físico, bien sabemos que hay un sistema que es el sistema inmune, que es el encargado de actuar primero como una barrera defensora de microorganismos patógenos, tanto del exterior como de células cancerígenas, por ejemplo, es decir, de agentes que están actuando de forma nociva en nuestro propio cuerpo, y luego se desencadena pues, una serie de procesos que tiene como finalidad recuperar el orden, la homeostasis en este sistema energético, en este sistema físico, perdón. Del mismo modo que en el cuerpo físico tenemos un sistema que se dedica a la defensa, al cuidado, ¿no? y a la recuperación de esta homeostasis, pues en el sistema energético también existe una lógica que, si la comprendemos de forma simple y la integramos, vamos a poder utilizarla de forma mucho más cotidiana, es decir, no tanto pensando que a veces la protección ha de llegar de un ser que obviamente también existe protección de ese tipo, es decir, podemos invocar la protección del Arcángel Miguel y de tantos seres que nos están asistiendo. Sin embargo, en esta actitud de pedir la asistencia afuera, ¿no? de pedir la protección afuera, hay quizás una falta de responsabilidad, es decir, bueno, pues yo no me hago cargo de lo que está pasando en mi sistema y le pido cotidianamente al Arcángel Miguel para que se ocupe de esta tarea que, si bien evidentemente estos seres nos pueden asistir muchísimo, no estoy negando esto, también implica una labor que la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es igual que, imaginen en el cuerpo físico, como si solo fuéramos al médico a que nos cure o nos proteja y nosotros no hiciéramos nada para mantener ese estado saludable y ese estado de coherencia, que evidentemente va a implicar una buena alimentación, un buen sueño, descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que ya más o menos sabemos y más o menos en mayor o menor medida vamos incorporando a nuestra vida. Entonces, ¿cómo trasladar esta visión, ¿no? de responsabilidad que cada vez vamos teniendo, mayor claridad y responsabilidad respecto a los procesos del cuerpo físico? ¿Cómo podemos también trasladarlo a los procesos de los cuerpos invisibles, al cuerpo astral, al cuerpo donde circula el prana, donde también están los famosos chakras, cuerpos que, si bien no podemos captar desde los sentidos físicos, evidentemente están interactuando cada vez que nosotros estamos teniendo contacto, no solo de forma consciente, sino inconsciente, con todo aquello que conocemos como la red planetaria. Y en la red planetaria no solo están los seres, es decir, encarnados, sino también, evidentemente, en este contacto hay a veces interacciones con el mundo invisible, es decir, seres que no los percibimos con los ojos físicos, pero que también podemos llegar a tener algún roce, algún contacto, y obviamente también con animales y toda manifestación de vida. Entonces, algo que siempre propongo en los talleres, que es una frase que incluso estoy ahora incluyendo en el libro que estoy desarrollando, que estoy escribiendo ahora, es que concebir la protección como la consecuencia de la perfecta alineación, es decir, si nosotros entendemos que la mejor protección es la consecuencia de una perfecta alineación, ya nos estamos poniendo en otro paradigma, es decir, estamos comprendiendo que la mejor protección es la consecuencia de lo que yo haga. La mejor protección es la consecuencia de ese nivel de coherencia energético. La mejor protección es la consecuencia también de cómo están vibrando mis campos invisibles, mi campo mental, mi campo emocional. Entonces, ya ahí hay un cierto grado de responsabilidad que me instala en otro lugar interno. Es decir, no tanto en un estado de miedo, ¿no? Ir por el mundo casi en puntitas de pie, a ver con quién me cruzo y a ver qué me puede hacer, o qué pensamiento, o qué energía me va a tirar, ¿no? Como en el viejo paradigma, pues de alguna manera nos movíamos en la red, ¿no? Casi viendo al otro como un enemigo, como un posible tóxico que me va a tirar quién sabe qué porquería.
Pues desde esta nueva perspectiva es, ok, yo puedo ir interactuando por la red, en esa interacción me encontraré con seres más alineados, con seres menos alineados, pero cada ser humano está en su propio proceso. Y esto nos brinda también no solo esta capacidad de hacernos responsables, sino también que nos conecta con la empatía, porque no vamos haciendo juicio de la realidad respecto a aquellas personas con las cuales nos vamos encontrando, sino que esa empatía nos permite conectar con la famosa compasión, que a veces es muy fácil decirlo, pero a la hora de la práctica pues es más difícil sentirlo, experimentarlo o manifestarlo en nuestros vínculos. Entonces, si nosotros comprendemos que la mejor protección es la consecuencia natural de mi perfecta alineación, ya ahí la conciencia viaja al centro, es decir, hay una responsabilidad, hay una toma de conciencia y me instala en el lugar de qué puedo hacer yo para mantener ese estado coherente, ese estado que me va a permitir mantener el campo sellado, por decirlo de alguna manera, es decir, este sellado sería como una especie de película energética, una primera película protectora que va a evitar contactos con energías que nos hagan daño. Podríamos incluso vincularlo a la primera barrera anatómica que en el cuerpo físico existe y que es la piel. La piel es una primera defensa, la piel y las mucosas, ¿no? Sabemos que el cuerpo físico tiene orificios y los orificios del cuerpo físico secretan mucosas que tienen esa finalidad, crear una especie de barrera que también funciona como barrera inmunológica. De modo que una perfecta alineación va a crear esa película invisible en donde no va a entrar, no van a haber grietas, no van a haber agujeros, orificios que estén desprotegidos, por decirlo de alguna manera, dado que la vibración, la propia vibración de un campo alineado va a impedir esos ingresos, ¿sí? Entonces, la primera imagen es esa película protectora que nos instala o digamos que es la resultante de ese nivel de coherencia y ese nivel de alineación, ¿no? De todos los cuerpos. Sí, por la razón que fuera, porque somos seres humanos, recuerden que aquí dijimos que claramente las emociones están brindándonos infinita información respecto a lo que sucede en los vínculos, es decir, que son muy valiosas. Todos los estímulos que nosotros podemos decodificar en esa interacción con los otros seres, incluso con nosotros mismos, más que rechazarla, que es un poco lo que proponen muchas corrientes de la New Age, rechazarlas desde el punto de vista que no a las emociones tóxicas, no a lo tóxico. Por supuesto que no queremos vivir en la toxicidad, por supuesto que no queremos quedarnos atrapados en esa toxicidad, pero no se trata tanto de no conectar con esas emociones negativas, sino más bien de no quedarnos estancados en esa vibración. Pero las emociones denominadas negativas van a estar apareciendo en nuestros cuerpos, porque es parte de la lógica de estar encarnados. Si alguna situación X nos provoca un estímulo, es decir, llega un estímulo de afuera que provoca cierto desequilibrio, es decir, esta homeostasis que tanto se puede dar a nivel físico como a nivel energético, implica un constante movimiento, no es que uno llega a un equilibrio y ya se queda durito viviendo así toda la vida, sino que la homeostasis implica estar en constante regulación, tanto física como energética. Si nosotros comprendemos que en esta interacción puede haber algún estímulo que lo vivencio como negativo porque me trae información, ¿no? ¿Qué sucede si pongo el dedo en el fuego y me quemo? Evidentemente sí, fue un estímulo negativo porque me pude haber lastimado, ¿no? Dañado el dedo, sin embargo ese estímulo me trae valiosa información que me dice, ojo, si pones el dedo ahí te vas a quemar, entonces ya es información que se graba en el sistema y ya sé que la próxima vez voy a tener que tener mayor cuidado. De modo que si yo comprendo que los estímulos que pueden ser vivenciados por el personaje como negativos son información infinitamente valiosa que me ayudan a estar en el mundo, claramente voy a poder hacer algo con ellos. Igual que saco el dedo, ¿no? del fuego para no seguir quemándome, pues lo mismo. En este retirarme, digamos, del espacio de toxicidad, no significa tanto retirarme de los tóxicos, ¿no? Como está tan en boga ahora, echa de tu vida todos los tóxicos y quédate solito en tu espacio de meditación. No, no es eso. La vida no es eso. Desde mi punto de vista, a ver, yo bromeo justamente para al llevar la imagen al nivel de caricatura es muy fácil verlo, ¿no? Es muy fácil comprenderlo. Más que retirar la toxicidad, que es imposible porque todo el tiempo vamos a estar interactuando, los cuerpos se rozan, se tocan, se comunican en muchos niveles, se trata de, bueno, registrar ese estímulo y hacer algo con eso. Por eso decimos, no es tanto lo negativo, la emoción en sí,
sino lo que sucede, ¿no?, con nuestra conciencia cuando conectamos con ese estímulo. Si nuestra conciencia se queda alojada en esa banda frecuencial, es decir, si nuestra conciencia es capturada por el estímulo, es como si dejáramos el dedo, la mano en el fuego y nos quemáramos enteros. Eso sería quedarse instalados en esa frecuencia. No me doy cuenta que es un estímulo negativo que me está brindando valiosa información para hacer algo con eso, y por el contrario me quedo ahí hasta casi gozando, ¿no? Es decir, ay, mira, pobrecito de mí. ¿Qué es lo que suele hacer el circuito de nuestra víctima? Cuando la conciencia se desciende, digamos, es capturada por la frecuencia de la víctima, pues hace eso, se queda ahí en el fuego quemándose, se queda en la toxicidad y encima se queja, le echa la culpa a los demás, en este caso, pues mira el fuego, qué malo que me está quemando, ¿no? Si nosotros logramos detectar, ok, aquí hay un estímulo, ¿y qué puedo hacer? Bueno, retirarme energéticamente, que decíamos que la retirada energética es una labor interna, es una labor energética, no es retirarme del mundo para quedarme aislada, sino que la retirada energética es un movimiento de la conciencia. Estoy arriba y lo que puedo hacer es observar, ok, esta emoción que se activó en mí, que evidentemente me trae incluso mucha información respecto a la información del karma, que es la que vine a elaborar a esta encarnación, es decir, lo que nosotros llamamos traumas, problemas en esta vida, no es más que la información del karma, la puesta en escena de esa información, que es la que vinimos cada uno de nosotros a integrar, a entender, a hacer algo, a trascender o a quemarlo, ¿no? Si no hay labor, igual el karma se quema. Si nosotros logramos comprender que ahí hay información valiosa, el movimiento energético es distinto y ahí es donde podemos usar la llave del plexo. ¿Por qué? Porque, ok, tomo esa información, tomo ese estímulo, de alguna manera le saco jugo a ese estímulo porque lo estoy entendiendo, estoy haciendo algo con él, no me estoy quedando ahí. Y si nosotros, recuerdan que el otro día cuando hablamos de la llave del plexo, dijimos que en yoga se denomina Uddiyana Bandha. Sin embargo, quizás esta faceta o esta posibilidad, ¿no?, de utilización no nos la suelen explicar cuando nos hablan de Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, que es un banda energético, es decir, un cierre energético, que en este caso, en el caso de Uddiyana, es el cierre energético a la altura de Manipura Chakra, es decir, el chakra del abdomen, se lleva a cabo a través de una inhalación profunda y una suave, leve contracción muscular a la altura del abdomen, como si apretásemos un poquito los músculos del abdomen. Entonces, inhalo y aprieto, y de alguna manera le podemos incorporar cierta imagen cada uno, si le sirve y a su modo, que puede ser pues el cierre de una llave, el cierre de una compuerta. Es decir, las imágenes suelen ser útiles para potenciar esta labor en el invisible, dado que nosotros nos movemos en este plano con representaciones mentales, y eso nos ayuda pues de alguna manera desde la lógica de la 3D a mover energía acudiendo a esas imágenes que son fáciles de interpretar desde la mente ordinaria, ¿sí? Quizás para la mente ordinaria es imposible pensar en el vacío, es imposible hablar desde la absoluta abstracción, ¿no? Entonces, las imágenes son útiles, no quiere decir que la imagen sea lo verdadero, sino que son útiles para llevar a cabo todos estos movimientos energéticos. Si nosotros, ante ese estímulo que viene de afuera, en este caso, también puede venir de adentro, porque puede pasar algo afuera, lo que sea, o un pensamiento, y me activa un circuito interno que de alguna manera también golpea de forma negativa, igual que puede golpear energéticamente algún episodio, alguna situación que viene de afuera. En ese momento podemos cerrar la llave del plexo, es decir, inhalo, aprieto un poco, ¿no?, la musculatura del abdomen, puedo incorporar esa imagen si me sirve, y es como si de algún modo potenciáramos, ¿no?, un cierre, es decir, estuviéramos creando una cierta barrera energética, dado que por el plexo solar suele entrar mucha energía, es decir, el plexo, que es el chakra que se conecta al yo de acá, ¿no?, al yo en minúsculas, es el chakra incluso que se vincula a la fuerza de voluntad, es decir, a todo ese potencial de este yo, ¿no? Y esa fuerza de voluntad suele estar vulnerada justamente porque no sabemos gestionar la energía emocional y la energía que llega de la afuera, o que se activa de adentro, por supuesto, pero es el mismo circuito. Si nosotros en ese momento acudimos a la llave del plexo, lo que vamos a lograr es cerrar literalmente un circuito energético, es decir, en vez de que ese circuito siga, ¿no?, imaginen que entra algo,
¿no? Un agente, un microorganismo nocivo, patógeno a nuestro organismo físico, y no existen estas barreras que decíamos, la piel, luego pues las mucosas, luego, bueno, hay células que también fagocitan, es decir, que se van como comiendo esos microorganismos nocivos, y luego los linfocitos, es decir, hay todo un proceso en el sistema inmune físico que ataca, ¿no?, a todo lo que entra de afuera. Bueno, de alguna manera, la llave del plexo también funcionaría como una cierta barrera, en este caso energética. Con conciencia, lo que estamos haciendo es cerrar ese circuito nocivo, es decir, que se activó con esa energía, y al cerrarlo, no solo estamos evitando que no entre, no entra a mi sistema, claramente vamos a evitar que no entre, pero lo que principalmente vamos a estar haciendo es desvincular la conciencia yo soy, es decir, la conciencia en mayúsculas, de ese proceso. Cierro la llave y al cerrar la llave ya estoy en otro lugar interno, es decir, ya estoy haciendo labor sobre mi propio sistema. Eso significa que hay una especie de disociación. Yo soy al yo soy en minúsculas, ¿no? Al yo soy en este plano. El yo soy, el yo en mayúsculas puede empezar a laborar energéticamente en ese proceso que se activó por esos estímulos tanto externos como internos. Y el cerrar la llave del plexo significa que no solo cierro un circuito energético, el circuito que Entesa, tecnología energética de sanación avanzada, recuerden que es el método que he canalizado y que estamos brindando, Entesa denominamos ese circuito como el circuito de la desconexión. Es un circuito que evidentemente está activo, es el circuito que tiene que ver con las rutas que están instaladas no solo a nivel mental, a través de patrones y conexiones neuronales, sino también circuitos energéticos en nuestro campo. Esos circuitos energéticos son reiterativos, es decir, cuando no hay conciencia, vivimos con la atención, la energía, circulando siempre por las mismas rutas, ¿no? Es como si la conciencia se perdiera siempre por las mismas rutas. Cuando comenzamos a hacer esta labor energética en nosotros mismos, lo que ocurre es que esos circuitos, primero hay mucha atención, es decir, estoy dándome cuenta de lo que está ocurriendo, me estoy dando cuenta de ese espacio energético en el que he estado atrapado durante toda mi vida, y quién sabe cuánto tiempo más atrás, o en paralelo, y del cual ahora estoy siendo consciente. Es decir, no solo puedo registrar un espacio interno que ha sido habitual hasta ese momento, pero que desde esta labor energética puedo empezar a mirar desde otra perspectiva, y eso va a darnos la posibilidad de comenzar a habitarnos desde espacios distintos. Una nueva geometría en nuestro campo se va a dibujar de alguna manera, se va a definir. De modo que la llave del plexo no solo va a evitar, me protege de los otros, ¿no?, de los tóxicos, ¿no?, como muchas veces pensamos así ingenuamente, que el mal viene de afuera y que nosotros somos el santo de la espada, sino que evidentemente nos va a dar la posibilidad de empezar a laborar energéticamente sobre nosotros. Digamos que es una llave maravillosa para ir activando mayores niveles de conciencia, para ir pudiendo regular, bueno, ok, entonces, si cierro ese circuito, ya, como decíamos, hay una disociación, es decir, ya me voy a otro lugar, porque esa labor la puedo hacer desde mi observador, ¿no?, desde un plano superior. Si la conciencia está atrapada en el plexo, en ese movimiento emocional, no, claramente ya sabemos cuál es la ruta que se activa. Desde esa geometría es muy difícil realizar una labor, ¿no?, porque vamos a estar tomados, y es ahí cuando se activa la víctima, cuando echamos las culpas fuera, cuando decimos ¿por qué a mí?, etcétera, etcétera. Cuando logramos realmente hacer esa disociación y nos vamos a ese espacio mucho más claro, ¿no?, mucho más luminoso, desde el cual nos convertimos en el perfecto ingeniero orfebre, ¿no?, del propio sistema energético, dado que empezamos a hacer realmente ciertas, incluso intervenciones a nivel sutil. La llave del plexo sería una intervención que hacemos sobre el propio sistema. Esto nos irá dando mucha más claridad, y evidentemente vamos a conservar la propia energía y vamos a estar pudiendo hacer algo con eso que supuestamente vino de afuera, pero que siempre que algo de afuera, en el caso de que haya sido externo, el estímulo, siempre que algo de afuera logra vencer la barrera, en este caso energética, del mismo modo que ocurre con el cuerpo físico, siempre que un microorganismo patógeno logra vencer las barreras anatómicas, o incluso todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, es porque hay debilidad en el sistema. Ya sabemos
con la nueva información que está circulando, que el sistema inmune, ante todo, lo debemos sostener y potenciar, como decía al principio, con una buena alimentación, una vida sana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo a nivel energético. Si yo no soy consciente de mis pensamientos, si me estoy quejando todo el día, si vivo en una frecuencia que se vincula más a la frecuencia de la víctima, si realmente vivo en piloto automático, o si espero, no sé, que sucedan cosas de la afuera que vengan, no sé, a iluminarme porque yo soy un iluminado hoy, no sé, como tantos cuentos que hay hoy día circulando por las redes, ¿no? Que son ficciones que de alguna manera, algunas son muy, muy interesantes, hasta fascinantes, pero tenemos también que desarrollar la capacidad de discernir, ¿no? Qué grado de veracidad hay en todos estos discursos, o cómo de alguna manera esos discursos, que está bien, son ficciones, los puedo aplicar a mi día a día, a la labor con el propio sistema, ¿sí? Eso ya nos instala en un lugar de responsabilidad, en un lugar incluso de mucha, ya me están avisando que nos queda un minuto, de mucha, como decíamos antes, posibilidad de conectar con la compasión, posibilidad de comunicarnos, como venimos diciendo acá, con los otros seres de forma más consciente y más responsable. A ver, aquí nos preguntan desde Barcelona, qué lindo, Barcelona, viví 15 años en Barcelona, así que amo esa ciudad. Cari, ¿cómo hacer o trabajar cuando estamos estresados por cosas cotidianas como el trabajo? Pregunta Fabiana. Bueno, no tenemos tiempo para seguir desarrollando esto, pero creo que con todo lo que se comentó hoy hay bastantes herramientas. Igual podemos seguir hablando el próximo programa de esto, porque esto da para mucho, pero este primer acercamiento, la comparación con el sistema inmune, ya nos pone en un lugar como más integral, más holístico, y un lugar de mucha autenticidad y de mucha responsabilidad, que es, desde mi punto de vista, el primer paso para lograr una homeostasis o una armonía y un equilibrio energético. Bueno, gracias, gracias, gracias. Perdón si me pasé del tiempo. Les deseo a todos una hermosa semana, mucho amor, mucha conciencia, mucha observación, que estamos viviendo esta vida, no seamos duros con nuestros procesos, por el contrario, seamos amorosos y disfrutemos y juguemos de todo, de la vida, de lo que se presenta, ¿no? Con amor y con mucho respeto. Que así sea. Gracias y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy en Mantra FM.